Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy estoy emocionada un poco porque al fin vamos a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Esta es la tercera entrega de la colección de los Maestros del Fantástico. Tengo mucho que hablarles acerca de este libro, así que vamos a empezar. Frankenstein o El Nuevo Prometeo es una novela que se publicó el 1 de enero de 1818 por la escritora Mary Shelley. ¿Y quién es Mary Shelley? Mary Shelley fue una escritora británica, nacida el 30 de agosto de 1797 y falleció el 1 de febrero de 1851. Además de escritora, fue dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Esta novela logró inaugurar el género de ciencia ficción. Así como tal, es considerada una de las primeras novelas que toca este tipo de temas. Entonces, es una novela que tiene muchísima historia de por sí. Recordemos que en la mitología, Prometeo es este titán que roba el fuego a los dioses para entregárselo a los seres humanos y de alguna forma ayudar desafiando las leyes o desafiando las reglas de sus dioses. Lo que Mary Shelley está tratando de hacer aquí es meter implícitamente esa idea de yo humano estoy desafiando a Dios, yo humano estoy desafiando las leyes de la naturaleza para crear algo diferente. Y bueno, antes de hablarles como tal de la novela, quiero hablarles de esta edición traída por RBA. Como les decía en las otras dos reseñas, de hecho, si no las estás viendo, te voy a invitar a que lo hagas. Vamos a estar reseñando todos los libros de la colección. Creo que para el precio que tienen los libros están súper bien. Vienen con ilustraciones muy bien hechas. Lo que llama la atención de esta colección es que las portadas de los libros son las portadas originales de su primera publicación. Entonces aquí tenemos la portada de la publicación de 1818. Eso es lo que hace como que llame la atención en sí. La colección es como la diferencia. Tiene algunos problemitas en impresión. Creo que es el mismo problema del que les hablaba con Drácula. Que las hojas, si tienes pues con la garcita de tus dedos, sí se pueden como despintar. En esta ocasión, Frankenstein no es una novela como muy larga, entonces las letras no son como tal pequeñas y las ilustraciones van de la mano con la historia, como con cada uno de los libros. Yo tuve un problema. Y es que no sé si se vaya a notar. Las esquinas del libro se arruinaron un mucho poco. Yo cargo con mis libros cuando voy a salir porque a veces se me ocurre ir leyendo en el camino. Entonces sucedió una tragedia, se me cayó agua y se mojó tantito el libro y eso hizo que se desgastara de aquí. Solamente se mojó poquito, no creen que le cayó así súper agua, no, muy poquito. Entonces son detalles que les estoy diciendo para que lo tengan como a consideración si es que quieren adquirir estos libros. Ténganles mucho cuidado, no sean tan salvajes como yo, que a mí no me interesa y la verdad es que yo sí los expongo a muchas cosas, desde que se caiga mi mochila, desde que les caiga agua, etcétera, y aún así ha dado la luchita a este libro. Bueno, puntos a considerar, solamente esos. De ahí en fuera, creo que como en edición y demás, está muy padre esta edición que nos trae RBA. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la novela. La novela está dividida en 3 partes y comienza con un capitán de un barco que le escribe a su hermana en unas cartas diciéndole que está un poco solo y que le encantaría hacerse de algún amigo, pero en alta mar, vaya, no pueden. Están haciendo una expedición hacia el Polo Norte, una expedición bastante aterradora según él, bastante llena de dificultades. Entonces le escribe a su hermana y le empieza a relatar que en Puerto encontraron a un hombre súper extraño que no habla con nadie y que está a punto de morir. Pero entonces él se encariña con él y le relata que lo ha estado cuidando y mientras lo cuidaba le preguntó su historia y él empezó a contársela. Entonces él, la forma de llevar como un registro de todo lo que él está contando, porque dice que es una historia asombrosa que ni siquiera él la puede creer, se lo va a escribir todo en un diario, en cartas a ella, a su hermana, por si él sobrevive de este viaje, puedan compartir la historia o por lo menos
que no quede solamente como si fuera una invención o algo que él vivió así en su imaginación. Realmente quien te lo está relatando la primera parte es Víctor Frankenstein. Es una narración bastante lenta, la verdad es que a mí me aburrió muchísimo la primera parte. Ese es un punto que tienen que tener en cuenta. Si tú vas a leer Frankenstein, tienes que de verdad proponerte que vas a acabar la novela, porque si no, no vas a pasar de la primera parte. Y es que no es que sea un mal libro, sino que realmente la primera parte es un poco cansada. La segunda parte está narrada por el monstruo de Frankenstein. En la primera parte obviamente nos relatan cómo es que este ser viene a la vida, porque es un científico el que está buscando como esa conexión entre vida y muerte, entre encontrar los secretos de Dios, los secretos de la vida y desafiarlos, porque él dice que ningún científico antes se ha atrevido a hacer ese invento, ¿no? Y él quiere ser el primero, él quiere revolucionar la ciencia y que deje de verse a este tipo de prácticas como algo fantasioso. Entonces eso lo lleva a crear a este monstruo, el monstruo de Víctor Frankenstein, un monstruo que no tiene nombre. Entonces vaya, ahorita les digo mi opinión al respecto. En la segunda parte tenemos el relato del monstruo, que es un relato bellísimo, tiene unos detalles que de verdad te evocan a la calidad humana, y no solo a la calidad humana, también lo crueles que pueden llegar a ser los seres humanos, lo crueles que pueden llegar a ser las personas, y te hace preguntarte hasta qué punto el monstruo realmente es un monstruo y la humanidad no lo es tanto. Y la tercera parte es cómo se terminan de conectar todos los hechos, llegando a una conclusión del relato que no les voy a decir en qué termina, para que compartan esa frustración que yo tuve. Personalmente me gustó mucho la novela, aunque el final a mí no me gustó porque siento que es muy injusto. Tenemos aquí dos personajes sumamente diferentes y a la vez sumamente idénticos, porque como les decía al inicio del video, Mary Shelley trata de evocar esa condición humana y esas diferencias, esa rebeldía del ser humano de querer cuestionar todo, de ser rebeldes y de inclusive ir en contra de las leyes naturales, ir en contra de Dios, decir, ¿por qué no puedo hacerlo si yo tengo las herramientas? Por esa parte está bellísima la obra. A mí me encantó el hecho de que podamos juntar la naturaleza humana y podamos cuestionar qué tan positivo, qué tan negativo y qué tan irreverente, qué tan fenomenal puede llegar a ser el ser humano, y aún así podemos llegar a tener empatía inclusive con un monstruo. Yo crecí con una idea del monstruito verde que sale en, ya saben, en las películas, ¿no? Cuando tú piensas en Frankenstein, no piensas en Víctor Frankenstein, piensas en el monstruo. Entonces, ¿crees que es ese monstruo victimizado, ese monstruo sufrible, ese monstruo que fue una víctima del humano que lo creó? Y sientes hasta pena por él, sientes empatía por el monstruo, porque tú creces teniendo esa idea del monstruo al que los humanos han tratado mal, el monstruo que le tiene miedo al fuego y demás. Entonces cuando tú lees esta novela te das cuenta de que eso no es cierto. Odias al monstruo. Realmente te das cuenta de que es eso, es un monstruo. Lo genial de la obra es que realmente si llegas a tenerle odio al monstruo, pero también a los seres humanos en cuanto a las decisiones que van tomando, e inclusive empiezas a tener muchísima lástima por el creador, en este caso Víctor Frankenstein. Personalmente yo dije, no, qué final tan injusto, porque pareciera que la autora se ensañó con él y realmente cada que le iba a ir bien algo pasaba y se iba para atrás. Y realmente es una historia en la que te mantienes todo el tiempo pensando por qué tiene que ser la vida tan injusta para algunas personas que pareciera que lo tienen todo, pero realmente no. Como tal, no es una mala novela, yo sí la recomiendo, me gustaría que más gente la leyera porque vemos en contraposición ese bien y el mal que todos tenemos dentro, y además te das cuenta de que no necesitas ser un monstruo para ser malo, puede ser humano, y de hecho esa maldad que tenemos también nos hace humanos, también nos hace cometer crímenes, nos hace juzgar a gente que podría ser inocente incluso. En cuanto a detalles, Mary Shelley no tiene esa narración como que te va envolviendo como sucede por ejemplo con Drácula.
en la que Bram Stoker te va relatando como los aullidos de los lobos y pareciera que inclusive los estás escuchando, ¿no? Aquí no, aquí es más hacia ese enfoque sentimental. Creo que Mary Shelley se enfocó más en esos detalles, en los detalles sentimentales, en los detalles emocionales de cada uno de sus personajes, y los va ordenando de forma en la que tú te vas haciendo partícipe de cada una de sus emociones, de cada una de sus vivencias. Eso es lo que hace que esta novela sea tan bonita. No es tanto el hecho de como historia que te encariñes con el monstruo, porque realmente no, como les dije, en mi opinión personal yo terminé odiándolo. Inclusive creo que eso es lo que no me gustó, el hecho de que yo crecí con esa idea de Frankenstein de las películas y a mí me gustaba, y ahora ya no sé ni siquiera como qué papel ponerle o qué nombre ponerle, porque es el monstruo de Frankenstein, el monstruo de Víctor Frankenstein. Como tal no tiene ni siquiera un nombre, y creo que también al no ponerle un nombre no tienes a dónde enfocar como tus ideas o tus juicios al respecto de ese personaje, y eso es uno de los detalles más interesantes de esta novela. Si hablamos de qué tan fácil o qué tan difícil es leerlo, como les decía, la primera parte a mí se me hizo súper lenta porque es una narración continua por Víctor Frankenstein, una narración en la que inclusive dices, ay, ya deja de quejarte, o sea, como que llega un punto en el que sí se hace un poco lento. Cuando llegas a la segunda parte es donde empieza todo como a fluir, porque la narrativa del monstruo es diferente a la de Víctor, lo cual es bastante interesante porque es raro que encontremos libros en los que tienes diferentes perspectivas y realmente notes la diferencia de personalidades. Aquí sí las notas. La manera en la que narra el monstruo es más fluida, y eso hace que sin que te des cuenta llegues a una tercera parte, y ya en la tercera parte llega como todo ese conjunto de los hechos y llegas al final fácilmente. Así que sí es fácil de leer. No la recomiendo si tienes un bloqueo lector porque, como les digo, la primera parte sí puede ser un poco aburrida, pero está buenísima la novela. Sí la recomiendo, me encantaría que más gente la leyera si es que a ti te interesa leerla. Podría hablarles muchísimo más, pero va más allá sobre las injusticias, que realmente cuando terminé de leer el libro yo estaba como, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan injusto todo? Pero finalmente creo que la vida y la humanidad no es del todo justa con nadie, entonces por esa parte creo que no es un final que a mí me hubiera gustado, pero es un final decente, un final correcto, vaya. Así que vayan y lean Frankenstein. Eso es todo por la reseña de hoy, espero que les haya gustado, espero que se animen y vayan y lean Frankenstein. Como les decía, esta es la edición de la colección de Los Maestros del Fantástico. Si la quieres adquirir, yo sí te lo recomiendo, nada más que ten cuidado con tus libros, cuídalos, o no sé, invierte en una funda para ellos, algo así, porque de verdad es un poco delicado cómo están hechos estos libros, sobre todo por los detalles, como les decía, de que se despintan, o las páginas, o a este que le cayó el agua y les digo que se lastimó de aquí de las esquinas. Pero fuera de eso está chulísimo cómo vienen presentados, además es la portada original, así que vale muchísimo la pena. Además de que vas a leer una novela que está muy buena, vas a tener algo que presumir en tu librero, así que sí la recomiendo. Nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado la reseña, a mí me gustó muchísimo leer el libro, y nos vemos.